Bueno, Salmo 97, ya. Eh, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él, y abrazarás a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Amén. Amén. Muchas gracias, Alexandra, por la lectura, por la lectio divina. Le damos la bienvenida a Marcos Canales. Bienvenido, Marcos. Felicitaciones, Marcos, no te habíamos felicitado. Felicitaciones por haber terminado una parte del proceso de estudios. ¿Qué se siente, Marco? Bien, profe, contento, contento. No era de no esperar. No, el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree. Sí. ¿Terminaste un bachiller, Marcos? Estudios teológicos ministeriales. Ah, estudios teológicos ministeriales. Muy bien. O sea, Sí, sigue ahora adelante para continuar. sí, quedé como con un semestre, voy como un semestre adelantado. Ya. Bien, bien. Felicitaciones y ánimo, porque hay que seguir, po. Muy bien, muy bien, muy bien. A Marcos Albornoz también le damos la bienvenida, quien más se ha unido a la clase. Muy bien, bien. Les contaba que eh, personalmente estoy muy motivado con esta clase, con este curso. Creo que es uno de los cursos que más eh, me llena porque me hace preocuparme de poder preparar, eh, intentar preparar una buena clase para ustedes pensando en varias áreas. Por ejemplo, pensando primero en lo pedagógico. ¿Cómo, cómo esta clase puede llegar a ustedes de una manera más accesible? Accesible. Lo inaccesible, tratar de hacerlo accesible. Lo pedagógico. También pensando un poco en los contenidos, que los contenidos también sean, que vayan de menos a más y que tengan trascendencia para ustedes, que sean trascendentes, que les pueda llegar y les pueda quedar, que se hagan preguntas y que sean trascendentes, que sean, que sean valiosos y produzcan cambios. La idea es un poco soltar las amarras, abandonarse a la voluntad de Dios, soltar las amarras, soltar un poco las ideas preconcebidas que tenemos y dejar que Dios moldee nuestra vida. Porque a veces, porque a veces pensamos que nuestras ideas preconcebidas son las ideas verdaderas que Dios quiere que tengamos. Esas son las ideas que Dios quiere que tengamos. Y no nos damos cuenta probablemente que las ideas que hemos preconcebido son ideas que hemos aprendido probablemente en nuestra vida, durante toda nuestra vida, hemos aprendido ideas que a lo mejor no están muy bien fundamentadas y que tenemos que cuestionarlas.
para poder eh, eh, a- elaborar una nueva construcción de lo ya sabido con lo no conocido. ¿Ya? Entonces, la labor de un profesor es un poco eso, es un poco eso. Entrar con algo accesible para poder llegar llegar a lo no accesible y hacer comprensible lo poco comprensible para que podamos aprender. Y la asignatura, en este caso, después de 15 clases, digamos, realmente algo aprendí y realmente algo me cambió la cosmovisión. Ya no pienso como pensaba hace 15 clases atrás. Si sigo pensando, si sigo pensando y sigo en una estructura muy rígida, después de 15 clases y no agrego nada a mis saberes, entonces no estoy dejando aprender, no estoy dejando que mi sistema de creencias varíe, cambie, se transforme. ¿Ya? Y entonces ahí tenemos que cuestionarnos, ¿estamos en la voluntad de Dios? ¿No estamos en la voluntad de Dios? ¿Ya? Se los cuento como testimonio porque a mí cada curso que estoy haciendo y mi estudio, todos mis estudios que mi formación teológica, mi formación universitaria, ha hecho cambios en mi vida y me he dado cuenta que a veces me ha costado esos cambios, pero mi vida ha ido cambiando y sigue cambiando y vamos a cambiar hasta la hora de nuestra muerte. Vamos a ser transformados por Dios hasta la hora de nuestra muerte. Así que hago esa introducción y quiero compartir algunas cosas con ustedes antes de comenzar la clase, aprovechando eh, de que podemos conversar. Siempre yo estoy leyendo nuevos textos. eh, Uno nunca lee un solo texto, sino que en el caso mío yo estoy leyendo varios textos a la vez, además de los textos de asignatura, los textos. Estoy leyendo, solo por compartirlo nomás, ¿ya? Un texto muy bueno que salió ahora poquito, que se llama El problema de la educación en Chile. Es un texto que salió hace poco. Cristian Beley Carbacho yo tengo varios textos de él, es un especialista, realmente un hombre muy bien formado, muy preocupado por la educación en Chile, y lo estoy leyendo y realmente yo he leído otros libros que tienen que ver con los liceos emblemáticos, con la educación básica, tengo textos de él, ya hace mucho tiempo que lo sigo a él, porque es un especialista nato en educación, y yo como profe y yo como una persona que está en educación, siempre estoy tratando de estar al día en educación. Se los muestro solamente en tema de historia, política, sociedad, estoy leyendo a Daniel Matamala, Cómo destruir una democracia, también un texto reciente, donde pone 5 líderes en busca del poder total, también lo pueden revisar. Y otro texto que voy a comenzar a leer porque me llegó ayer. Ayer les cuento que ayer estuve de cumpleaños también, entonces me llegó un librito, una joyita de regalo que me lo dio mi esposa. Se llama, un texto muy actual, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, de José Carlos González Hurtado. Lo voy a leer, ya escuché ya sobre él, escuché un video, un podcast sobre él, nos entusiasmamos y lo compramos para leerlo junto con mi esposa. Se los comento solamente porque eh, que siempre andamos en búsqueda de estar un poco informado en relación a eh, en las distintas áreas, ¿ya? En lo teológico, en lo pedagógico, en lo filosófico, en lo histórico, etcétera. Ahí hacemos esa vinculación. Muy bien, eso nomás. Les agradezco sus saludos, los que me están escribiendo saludos. Bien. Feliz cumpleaños pasado, pastor. Gracias, chiquillos, Yo gracias. estuve el día antes que usted. Sí, justo el día antes. ¿Quién tuvo el día antes? ¿Tú? Tú. Ah, también. Felicidades entonces para ti, Marilita. Bendiciones. El Samuel estuvo la semana pasada, ¿fue Samuel o no?
o la semana antes pasada. No, la primera semana de septiembre, el Ah, la 13. primera semana de septiembre. Ya, muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué Muy fecha bien. de cumpleaños, pastor? Disculpe que le pregunte. Yo estuve de Ah, cumpleaños ahora el 25. también. Muy bien. Felicidades también entonces, pues. Importante saber eso para poder saludarnos y conocernos un poquito más también el grupo de clase. ¿Alguien más tuvo cumpleaños este mes? ¿O el mes de septiembre? Sergio, ¿Ah? Yo hoy día El estoy de 24. cumpleaños. Ah, perdón. ¿Ah? Denle no al hermano Esteban. El Esteban, 24. El el 24, 20 la semana pasada. el 24 también, felicidades, Esteban, muy bien. Qué Yo hoy bueno. día. ¿Está ahí hoy día? Feliz Primero, desastre en Rancagua. cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. No, Bravo. muchas gracias. Bravo, Gracias a todos. Bendiciones. Bravo. bravo, Gracias, fuerte el gracias. abrazo. felicidades, Sergio. Gracias, gracias. Feliz Felicidades. cumpleaños. Gracias. Felicidades a todos los que han estado de cumpleaños en estas fechas Gracias, cercanas. gracias. Muy bien. Y ánimo por tu mamá, pues. ¿Y Rosita está por ahí o no? Está ordenando unas cositas bien al tiro, ya está en enero, sí. Todavía falta. Ya. Muy bien. Voy a hacer presentación entonces. Voy a hacer presentación. A ver. ¿Dónde fue? Voy a proyectar. Voy a ver. De nuevo voy a hacer, ¿no? Bueno, ahí. Ahí estoy proyectando ya, ¿cierto? Sí, Sí, pastor, ahí se ve. Ya. Hoy día entramos, ya vimos África, un poco conversamos sobre Australia, ustedes están leyendo el libro, pero hoy día vamos a entrar a la India, y la India, queridos hermanos, es una nación, un territorio extraordinario, extraordinario. Y, y mientras investigaba sobre la India, me decía, qué ganas de ir a la India, qué ganas de recorrer esa nación. Y ahí le puse una foto de un descubrimiento arqueológico de hace 385.000 años, tiempo del Paleolítico en la India. ¿Ya? Ya lo vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ya? Pero extraordinario. Y para nosotros probablemente que estamos en Occidente, lo más occidental, a veces pienso que desconocemos tanto de estas culturas, de estas religiones, de estas personas, que al desconocer y al ignorar, como que para nosotros no fuera relevante, no fuera importante, no nos interesa. Algunos a lo mejor dirá incluso, este ramo lo estoy tomando porque tengo que aprobarlo nomás por asignatura, pero por mí no lo vería, porque lo único que me gustaría estudiar más es la religión cristiana. A lo mejor al más de alguno lo podrá decir. Y sin embargo, es tan tremendo lo lo que Dios ha hecho con las culturas. Por lo tanto, aquí está el salmo que leímos. Solamente una mirada a este hermoso salmo. Ya, ahí lo tienen. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Y aquí se me viene el Ganges, se me vienen las costas del Ganges. Algo vamos a ver sobre las costas del Ganges. Nubes y oscuridad alrededor de él, juicio y juicio son los cimientos de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a los enemigos alrededor. Su relámpago alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció, los montes se derretieron como cera delante
delante de Jehová, delante del Señor, toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Y el 7 lo puse en negrita el 7 porque me parece interesante de reflexionarlo. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Esa frase me llama mucho la atención. Póstrense a él todos los dioses. Pienso en el salmista, pienso en el que escribió este salmo. ¿Por qué pone esa frase? Póstrense a él todos los dioses. ¿Estará pensando a lo mejor de que hay dioses? ¿Estará pensando que no hay un solo Dios, sino que hay dioses y que el Dios Yahvé es el mayor de todos los dioses? Lo más probable que sea así. Si este salmo fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, o antes, o en esa fecha, en el periodo del Segundo Templo, lo más probable es que esté pensando que hay dioses en el mundo, que existen dioses en el mundo, que existen el dioses alrededores, pero que hay un Dios más grande y más poderoso que es Yahvé o Jehová. Por lo tanto, los demás dioses, póstrense al Dios de Israel. Eso, ¿saben cómo se llama eso? Eso se llama enoteísmo o monolatría. Monolatría. Creer que existen dioses menores y que hay uno que es mayor. ¿Ya? Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Otra vez la frase. Eres exaltado sobre todos los dioses. O sea, hay dioses, pero hay un Dios mayor. ¿Quién es? Jehová. Enoteísmo. Fíjese que no es monoteísmo, no es un solo Dios. Hay muchos dioses, pero hay un Dios mayor. Enoteísmo. ¿Ya? Los que amáis a Jehová aborreced el mal, él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos nos libra, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Muy bien. Hoy día vamos a tener dos clases sobre India. Dos clases, la de hoy y la de la próxima clase. Pero aquí les presento de inmediato un personaje relevante. Sadhu Sundar Singh, en su libro, aquí lo tengo, de hecho lo tomé la foto porque no encontré una foto en internet sobre el libro. Este libro son textos escritos por Sadhu. ¿Quién es Sadhu? Bueno, lo vamos a saber un poquito más la próxima semana. Pero Sadhu es un creyente indio que era del sijismo y se convirtió al cristianismo. Y escribió, aquí está la recopilación de él, de 4 textos: Llamado por Dios, A los pies del Maestro, Realidad y Religión, Meditaciones sobre la vida espiritual. Un indio que se convirtió al cristianismo del sijismo, y se recopilaron textos, se lo pueden encontrar en la librería La Cruzada. Es una joya de texto, con tapa dura, con tapa elegante, un texto de una colección, ¿cómo que se llama esta colección? Biblioteca Clásicos Cristianos, con un formato elegante, bonito. ¿Ya? Ya iremos a tener unas palabras sobre él la próxima clase, pero se los presento de inmediato para que se interesen. ¿Ya? También les hablé del Siddhartha. Este es el Siddhartha. Este es un texto que les conté en una clase anterior que había marcado mi vida en la adolescencia. Este libro yo lo leí en la adolescencia. Un texto maravilloso que a lo mejor si alguien lo lee todavía podría hacer algo en su vida. ¿Ya? Como que lo que me pasó a mí con este texto es que como clarificó mi llamado al ministerio.
Y eso que es un texto, el Siddhartha, es desde una cosmovisión budista. Porque Hermann Hesse, siendo un escritor alemán, un premio Nobel de literatura alemán, escribe muy bien. Cuando leí a Hermann Hesse, empecé a leer muchos libros de Hermann Hesse, que fantástico en su forma de escribir y en su forma de entregar contenido. Pero este libro es una trilogía de 3 libros. Hay otro libro que se llama El lobo estepario, el Siddhartha, y el otro es el lobo estepario, Siddhartha. No me acuerdo, no, pero es una trilogía de texto. No sé si alguien se acuerda, me lo dice. Ya, para mostrárselo. Y aquí tenemos la India. La India. Empecemos con un mapa para ir reconociendo, por ejemplo, al norte de la India, Nueva Delhi, por ejemplo. Algo que nosotros conozcamos, Bangladesh, que hayamos escuchado en algún momento, ¿ya? Pero tiene 28 estados la India, 28 estados, ¿ya? La India tiene presidente y tiene primer ministro. El primer ministro es el Narendra Modi. Ustedes lo conocen, pues, las noticias, a lo mejor lo han visto, ¿ya? Y tiene una presidenta, una mujer presidenta, una presidenta. Draupadi Murmu se llama ella, Draupadi Murmu. No puse una foto ahí, a lo mejor puede haber puesto interesante. Tiene un sistema federal. Ya, ahí tenemos un mapa para entrar a conocer sobre la India. Miren qué hermoso edificio arquitectónico. Ustedes lo conocen, ¿cierto? El Taj Mahal, uno de los edificios más hermosos de la India, ¿ya? El Taj Mahal. Es un santuario, es una especie de, es una especie de, es una especie de tumba, algo, representa ahí la esposa de un gran señor, ¿ya? El Taj Mahal. Ese es un templo hinduista, miren, un templo hinduista. Me parece que este está en Bombay, no recuerdo muy bien. Me parece que está en Bombay. Este es uno de los templos hinduistas. Ese es otro templo hinduista, mire qué hermoso. Con el símbolo de la flor nacional, el loto. Mire qué hermoso. Y le traje algunas imágenes. Este edificio es un templo del Islam, del islamismo, ¿ya? Está hecho también con, me parece que es el mismo arquitecto que hizo el Taj Mahal. Es uno de los más grandes templos del Islam en India, ¿ya? Ahí en Nueva Delhi. El Jama Masjid, así se llama. Y fue construido en el siglo XVII. Ahí tenemos el Taj Mahal también, y aquí tenemos también otro templo, ¿ya? Ahí está el Himalaya, en el norte en el norte de India, el Himalaya. Un edificio, este es un edificio público. Muy bien. Eso es un poco para darle contexto nomás, para darle contexto a nuestra clase de hoy. Un poco de arqueología. Saqué una cita que les voy a mostrar la página para que la vean, pero saqué una cita textual. Dice, el equipo de investigación dirigido por Kumar Akhilesh y Santi Papu, perteneciente al Centro del Sarma para la Educación del Patrimonio en India, lleva ya estudiando largos años los materiales de Atirapakam, la mayoría de ellos recuperados entre 1999 y el 2004. Los hallazgos más antiguos alcanzan a 385.000 años de antigüedad, o sea, en el Paleolítico, aunque se han documentado restos que abarcan de hace 172.000 años. ¿Ya? Voy a dejar de presentar
y voy a ir al documento que quiero mostrárselo para que lo tengan o para que lo observen, lo vean. A ver si lo guardé o no. Sí, aquí está. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Ahí está la página de arqueología. Fíjese que son herramientas de los Levayoi más antiguas del Homo sapiens, halladas en la India. Y aquí tienen el artículo, ¿ya? Aquí tienen el artículo. La fecha de publicación, si ustedes se dan cuenta, 2018. Es muy nuevo esto, es muy actual, ¿ya? Esto quiere señalar que la India es uno de los países más antiguos del mundo, que después de África, la migración pasa, pasa para la India, pasa para China, pasa para Australia, todo el Asia. Las primeras migraciones hechas en mucha cantidad de años están cercanas al África, ¿ya? Entonces, esto nos muestra eh, de qué tan antiguo es la India. Por ejemplo, aquí hay un párrafo que dice, a ver si lo puedo marcar ahí. La aparición de la nueva metodología detalla es en este momento temprano que une a un cambio similar visto en las herramientas de una variedad de poblaciones de homínidos en África y Asia y Europa entre 400.000 y 200.000 años, incluyendo el Homo sapiens africano y los neandertales europeos. ¿Ya? Entonces, con esto quiero mostrarles eh, las investigaciones arqueológicas que se están haciendo, en la India, ¿ya? Muy bien. Voy a volver a la diapositiva, a ver si les... eh, muy bien, estaba ahí, entonces les mostré eso. Tengo algunos videos que vamos a ver también, unos cortos, para introducir esto. Primero les voy en el tiempo paleolítico, por ejemplo, de algunos descubrimientos que se han hecho en los refugios rocosos de Bhimbetka, situados en Madhya Pradesh, son refugios de los sitios más importantes. Contienen pinturas rupestres de 30.000 años atrás, ¿ya? Que ilustran la vida de los cazadores recolectores de la época aquí en la India. También está el valle de Narmada y está Bori Maharashtra, ¿ya? Que son yacimientos de investigación también de la presencia de seres humanos en el Paleolítico, ¿ya? Después tenemos el Neolítico, también tenemos investigaciones de estudios de los hombres del Neolítico, ¿ya? Por ejemplo, está Megar, actualmente en Pakistán, está Bursahom, Jammu y Cachemira, está Shiraz, Bihar, Koldigua y Mahajara, Uttar Pradesh. Todos son sitios importantes donde se ha estado investigando, ¿ya? Ya. Ahora les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar, eh, me dan un segundito, un poco de historia, para un poco darle contexto a lo que tenemos que ver, ¿ya? Ah,
Voy a ver si están los... Voy a salir primero. Voy a ver si están los... Puestos los... Ahora sí. Yo he visto... La antigua civilización de India, además de ser una de las primeras civilizaciones del mundo, fue también una de las civilizaciones más extensas e importantes del continente asiático. Sus orígenes se remontan al año 3300 a.C., con la aparición de la cultura del Valle del Indo. Esta cultura se desarrolló en la zona sur del continente asiático, específicamente entre el río Indo y el río Ganges. Estos ríos fueron muy importantes para esta civilización, ya que en ciertas épocas del año inundaban las tierras cercanas, haciéndolas muy fértiles para la agricultura. Sus primeros pobladores fueron tribus nómadas que cultivaban la tierra y tenían animales domésticos. Pero con el pasar de los siglos, llegaron a desarrollar una cultura urbana, es decir, fundaron ciudades que crecieron progresivamente. De hecho, sus ciudades crecieron de tal manera que se cree que llegaron a tener alrededor de 50.000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Así que esta fue una civilización muy desarrollada, que posiblemente tuvo el mismo nivel de desarrollo que tuvieron las grandes civilizaciones de la época. Ahora bien, ¿cómo era su organización política? En un principio, la cultura del Valle del Indo se caracterizó por estar organizada en clanes y estar liderada por un jefe de guerra. Pero, con el transcurrir del tiempo, su organización política cambiaría, especialmente porque este pueblo será invadido en varias oportunidades. Primero, fueron invadidos por las tribus arias, luego fueron los persas quienes los invadieron, más adelante lo harán los griegos, los mongoles de religión musulmana e incluso el Imperio Británico. Pero realmente la invasión más importante fue la realizada por las tribus arias, ya que fueron ellos los que transformaron la organización política de la antigua India. Esto lo lograron a través de su poder militar y de sus creencias religiosas. De esa manera crearon la monarquía, un sistema en el que el rey es el gobernante supremo del territorio y le hereda su puesto a sus familiares. Y aunque el rey era la autoridad más relevante en el gobierno, también los sacerdotes y los gobernadores de provincia ejercieron un papel muy importante en la política de la antigua India. Sin embargo, las tribus arias no solo transformaron la organización política de la antigua India, sino también su organización social. Esto lo hicieron dividiendo a la población a través de un sistema de castas. Antes de continuar, recordemos qué son las castas. Las castas son grupos dentro de la sociedad a los cuales se pertenece dependiendo de tu nacimiento. Por ejemplo, el hijo de un guerrero pertenecía a la casta de los guerreros, por lo tanto, estaba obligado a convertirse en uno, independientemente de que él quiera serlo o no. No podía convertirse en sacerdote o comerciante porque una casta no podía mezclarse con las otras. Por eso, las castas hicieron que la sociedad de la antigua India fuera muy estática, ya que no existía ninguna forma de progreso social, pues cada casta debía conservar su posición. La casta más poderosa de esta civilización fueron los brahmanes. Ellos fueron los líderes espirituales, es decir, los sacerdotes, pero también asumieron responsabilidades políticas, ya que además se encargaban de ser jueces. Por debajo de ellos se encontraban los kshatriyas, es decir, los guerreros.
Ellos se encargaban de defender el territorio y además de hacer cumplir los decretos y mandatos del rey. Luego estaban los vaisyas, una casta conformada por los artesanos y los comerciantes. Seguidamente se encontraban los sudras, la casta más baja. Estaba integrada por los campesinos y los trabajadores, quienes debían dedicar su vida a servir a las demás castas. Y finalmente, incluso por fuera del sistema de castas, se encontraban los parias. Estos ni siquiera podían vivir en las ciudades, eran sometidos a toda clase de humillaciones y de hecho se los trataba aún peor que a los animales. En cuanto a la organización económica de esta civilización, debo decirles que aquí existieron campesinos que trabajaban la tierra tanto para mantenerse ellos como para darle una parte de la cosecha a las castas superiores. Además, sí existieron formas de trabajo forzado, aunque no llegaron a establecer un sistema esclavista como ocurrió en las civilizaciones occidentales. Su principal actividad económica fue la agricultura. Cosecharon productos muy importantes y en grandes cantidades gracias a que su territorio era muy fértil. Entre esos productos se encontraban la cebada, el algodón, el trigo y el sésamo. También se dedicaron a la ganadería, así que domesticaron una gran variedad de animales de carga, como por ejemplo el buey, el elefante, el asno, el camello y el búfalo. Aparte, desarrollaron la alfarería en materiales como el cobre, el bronce y el estaño. Fabricaron además ladrillos cocidos que fueron sus principales objetos de comercio, especialmente con los pueblos de Asia Central. Cabe destacar que el comercio lo realizaron a través del trueque, es decir, a través del intercambio de productos. Justamente el comercio fue muy importante para ellos, pues por la India pasaban dos de las rutas comerciales más relevantes de la antigüedad, como lo fueron el camino de la seda y la ruta de las especias. A pesar de que la cultura de esta civilización es muy diferente a la cultura de Occidente, esta ha realizado numerosos aportes tanto a la cultura occidental como a la cultura del mundo. Y es que en la India se elaboraron las primeras prendas de ropa de algodón. Además, de aquí provienen muchas hierbas y condimentos que hoy son utilizados en gran parte del mundo, tales como la albahaca, el anís, el curry, las alcaparras y la canela. Por otro lado, en el campo de las matemáticas desarrollaron el álgebra y emplearon el cero como parte de los números. En el campo de la medicina, ellos fueron los primeros en inventar el método de la esterilización y también de emplear medicinas para curar a los enfermos. Es más, desarrollaron técnicas medicinales tan avanzadas que fueron los primeros en realizar cirugías y suturas. Templos, palacios como el Taj Mahal, el cual es considerado hoy en día como una de las 7 maravillas del mundo. Finalmente, en la antigua India se originaron religiones como el budismo y el hinduismo, que actualmente son 2 de las religiones más practicadas en el mundo. ¿Y tú, cuál consideras que ha sido el aporte más importante que nos ha dejado la antigua civilización de India? Muy bien. Ahí tenemos una mirada general de esta antigua India. Y si ustedes se dan cuenta, pasó por distintas invasiones, desde los arios hasta los británicos, ¿cierto? Con un sistema de castas que no llegaba a la esclavitud, pero que cuando llegaron los británicos en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, empezaron a emplear la esclavitud en la India. ¿Ya? Muy bien. Ahora, voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí y vamos a ver otro video para complementar ya un poco más, un poco parte de la historia moderna.
y después vamos a tener un tiempo de, de diálogo. Tener un tiempo de diálogo. Ya. ¿Se está escuchando bien, cierto? No los veo, así que si me dicen. Gandhi y la independencia de la India. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia. Hoy nos adentramos en un capítulo clave en la historia del siglo XX, un momento que cambió el curso de la política mundial y la historia de los pueblos colonizados, la descolonización de la India y el papel crucial de Mahatma Gandhi. La India, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, fue sometida al dominio británico durante más de 2 siglos. En el siglo XIX y principios del XX, la lucha por la independencia se intensificó, dando lugar a un movimiento político y social que culminaría con la independencia de la India en 1947. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta independencia no fue solo el resultado de las batallas físicas, sino también de una batalla ideológica, la lucha por la no violencia, la verdad y la justicia. En este episodio, exploraremos cómo Gandhi, un hombre que comenzó como un abogado relativamente desconocido en Sudáfrica, se convirtió en el líder espiritual y político que guiaría a la India hacia la independencia. Analizaremos su filosofía de Satyagraha, resistencia no violenta, su impacto en la política mundial y cómo su enfoque innovador cambió el destino de millones de personas. Veremos también cómo la lucha por la independencia de la India no solo fue un movimiento contra el imperialismo británico, sino una lucha por la dignidad humana, la libertad y la justicia. Y, finalmente, exploraremos las complejidades y los desafíos de la India postcolonial. Un país que, aunque libre de la opresión británica, seguiría enfrentando enormes desafíos internos. Acompáñame en este viaje de reflexión sobre la descolonización de la India, la figura de Gandhi, y cómo su legado sigue influyendo en los movimientos de independencia y justicia social alrededor del mundo. El contexto de la colonización británica en la India. Para entender el impacto de la descolonización de la India y la figura de Gandhi, es esencial primero comprender el contexto en el que se desarrolló este proceso histórico. La colonización británica de la India comenzó en el siglo XVII con la llegada de la Compañía de las Indias Orientales, pero fue en el siglo XIX cuando el dominio británico se consolidó de manera más firme. La India se convirtió en una colonia de la corona británica en 1858, después de la rebelión india de 1857, también conocida como el levantamiento de los cipayos. Esta rebelión, aunque fallida, marcó el inicio de un cambio importante en la relación entre India y Gran Bretaña. A partir de entonces, la India estuvo gobernada directamente por la corona, lo que significaba una administración más centralizada y la explotación aún más profunda de los recursos indios. Bajo el dominio británico, la India experimentó profundas transformaciones en todos los niveles de su sociedad. Si bien hubo avances en términos de infraestructura, como ferrocarriles y telecomunicaciones, los costos sociales y económicos fueron enormes. La India fue despojada de gran parte de sus recursos naturales y en su lugar se utilizó como un vasto mercado para los productos británicos. La estructura social de la India también fue alterada por la colonización.
El sistema de castas, aunque ya existente, fue intensificado por la administración británica, lo que contribuyó a la división social y la desigualdad. Además, la educación occidental impuesta por los británicos creó una élite intelectual que, sin embargo, no representaba a la mayoría de la población india. El crecimiento del descontento popular hacia el colonialismo británico fue una constante durante todo el siglo XIX, con revueltas y movimientos de resistencia local. Sin embargo, fue en las primeras décadas del siglo XX cuando el movimiento nacionalista indio comenzó a tomar una forma organizada y efectiva, liderado por figuras como Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai y, más tarde, Mahatma Gandhi. El papel de Gandhi en la lucha por la independencia. Mahatma Gandhi, nacido en 1869 en Porbandar, India, comenzó su carrera como abogado, pero su vida dio un giro decisivo cuando se trasladó a Sudáfrica a trabajar en 1893. Fue en Sudáfrica donde Gandhi desarrolló sus primeras ideas sobre la resistencia no violenta o satyagraha. Este concepto sería fundamental para su lucha por la independencia de la India. En Sudáfrica, Gandhi fue testigo de la brutal discriminación racial contra los indios, lo que le llevó a involucrarse en la lucha por los derechos civiles de la comunidad india en ese país. Fue aquí donde desarrolló su principio de resistencia pasiva, una forma de protesta que no buscaba la violencia o el enfrentamiento directo, sino la resistencia a la injusticia a través de la no cooperación y la desobediencia civil. Cuando Gandhi regresó a la India en 1915, ya estaba armado con una filosofía que lo diferenciaría de otros líderes del movimiento nacionalista. A diferencia de figuras como Subhas Chandra Bose, que defendían una lucha armada contra el Imperio británico, Gandhi creía firmemente que la independencia solo podría lograrse a través de la satyagraha, es decir, mediante la resistencia pacífica y la lucha moral. A lo largo de la década de 1920, Gandhi asumió el liderazgo del Congreso Nacional Indio y comenzó a movilizar a las masas de manera pacífica. Uno de sus primeros actos significativos fue la protesta contra el impuesto a la sal en 1930, conocido como la Marcha de la Sal. Durante esta marcha, Gandhi y sus seguidores caminaron más de 300 kilómetros hasta la costa para producir sal de manera ilegal, desafiando así las leyes coloniales británicas que monopolizaban la producción y venta de sal. La Marcha de la Sal fue un acto de desobediencia civil que resonó profundamente en toda la India y mostró al mundo la fuerza de la resistencia no violenta. Este tipo de protestas se multiplicaron en los años siguientes, incluyendo el movimiento Quit India de 1942, en el que Gandhi pidió a los británicos que abandonaran India inmediatamente. La resistencia de Gandhi y su capacidad para movilizar a millones de indios de todas las clases sociales transformó el movimiento de independencia, dándole un carácter masivo y popular. A pesar de las numerosas veces que Gandhi fue arrestado por los británicos y las tensiones con otras facciones del Congreso, su liderazgo siguió siendo el motor que impulsaba la lucha por la libertad. El poder de Gandhi radicaba no solo en su capacidad para organizar, sino en su capacidad para inspirar a millones de personas con su mensaje de paz, unidad y justicia. Los métodos de Gandhi: satyagraha y la no violencia. El concepto de satyagraha es central para entender la filosofía de Gandhi y su enfoque hacia la lucha por la independencia. La palabra satyagraha se puede traducir como la fuerza de la verdad o la fuerza de la verdad moral. Para Gandhi,
La violencia solo perpetuaba el ciclo de sufrimiento, mientras que la resistencia no violenta era el camino hacia la justicia y la libertad. En este sentido, Satyagraha no era simplemente un método de protesta, sino una forma de vida. Gandhi creía que para que una resistencia no violenta fuera efectiva, los participantes debían estar completamente comprometidos con la verdad y la no violencia, no solo en sus acciones, sino también en sus pensamientos y sentimientos. El principio de no violencia, o ahimsa, fue igualmente esencial en la filosofía de Gandhi. La no violencia no se limitaba solo a las acciones, sino que también incluía las palabras y los pensamientos. Para Gandhi, la violencia era un mal que corrompía tanto a la víctima como al agresor, y solo a través de la no violencia se podía alcanzar una verdadera paz. Gandhi también abogó por la Swaraj, o la autosuficiencia y autonomía de la India. Su famoso llamado a la creación de la rueda, o charca, simbolizaba la independencia económica y la ruptura con las estructuras coloniales. Gandhi promovió la idea de que la verdadera libertad no solo se lograba expulsando a los británicos, sino creando una sociedad autosuficiente, basada en la solidaridad, la igualdad y la justicia. La no violencia de Gandhi no solo fue un método político, sino una filosofía ética que influyó en muchos movimientos de derechos civiles en todo el mundo. Figuras como Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela tomaron inspiración de las enseñanzas de Gandhi, aplicando sus principios de resistencia no violenta en sus propias luchas por la justicia social. La independencia de la India. El 15 de agosto de 1947, la India finalmente logró su independencia del Imperio Británico. Después de décadas de lucha, tanto violenta como no violenta, la India logró lo que muchos pensaron que sería imposible: la expulsión del colonialismo británico. Sin embargo, la independencia no fue un proceso fácil ni simple. Uno de los mayores desafíos fue la partición de la India en dos naciones, India y Pakistán. Esta partición fue impulsada en gran parte por las tensiones religiosas entre hindúes y musulmanes y resultó en la creación de un Pakistán musulmán separado. La partición trajo consigo una violencia masiva, desplazamientos forzados de millones de personas y una profunda división en la sociedad india. A pesar de los logros de la independencia, Gandhi, quien había trabajado incansablemente para unir a los hindúes y musulmanes en una lucha común contra el colonialismo, quedó profundamente triste por la violencia que acompañó la partición. A lo largo de su vida, Gandhi había abogado por la unidad y la tolerancia religiosa, pero en 1947 vio cómo estos ideales se desmoronaban a medida que la violencia se desataba en la India y Pakistán. Aunque Gandhi no vivió para ver la India independiente en su totalidad, su influencia en la lucha por la libertad de la India fue indiscutible. La independencia de la India, aunque marcada por la partición y la violencia, fue un testimonio de la eficacia de su liderazgo y de su filosofía de Satyagraha y no violencia. Conclusión: el legado de Gandhi y la descolonización. El legado de Gandhi es vasto y sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas alrededor del mundo. No solo lideró la lucha por la independencia de la India, sino que también dejó un modelo de resistencia pacífica que ha sido adoptado por movimientos sociales y políticos en todo el mundo. A pesar de las dificultades y las divisiones que surgieron con la independencia, la figura de Gandhi sigue siendo un símbolo de esperanza y determinación. Su lucha por la justicia, la verdad y la no violencia sigue siendo relevante en un mundo que continúa enfrentando conflictos, desigualdad y opresión.
La descolonización de la India, liderada por Gandhi, no solo marcó el fin de un imperio, sino que también dio lugar a una nueva era de luchas por la libertad y la autodeterminación. Hoy en día, el nombre de Gandhi sigue resonando en los movimientos por los derechos civiles, la justicia social y la paz. Gracias por acompañarme en este episodio sobre la descolonización de la India y el impacto de Mahatma Gandhi en la historia mundial. Muy bien, ahí tenemos entonces dos videos que nos ayudan a comprender un poco la antigüedad de la India antigua, y también nos ayuda a comprender, el segundo video nos ayuda a comprender un poco de cómo la India logra salir sin mayor violencia en una independencia contra el imperio más grande del mundo hasta esa época, que es el Imperio Británico. El Imperio Británico, como se dieron cuenta en el video, estuvo 2 siglos, 2 siglos sacando recursos y dejando en la miseria a las personas, y si se dieron cuenta también lo dice en el video, el sistema de castas. Ellos tienen un sistema de castas, y sin embargo los británicos, una sociedad con cultura protestante, ¿no? Intensifica el sistema de castas, o sea, lo lleva al extremo justamente para tenerlos completamente dominados y no darle mayor independencia. Muy bien, mostrarle algunos textos. Por ejemplo, aquí tengo un texto de Gandhi, ya, grandes biografías, un hermoso texto de Gandhi. Mostrarle otro texto de Toru, Gandhi y otros sobre la desobediencia civil, ¿ya? La desobediencia civil, una selección de textos sobre desobediencia civil, ¿ya? Desobediencia civil no violenta, para contrarrestar los poderes absolutistas y autoritarios, tener una herramienta no violenta, como es el satyagraha o el ahimsa, como método de lucha, ¿ya? Muy bien. Agregar solo un dato más sobre Gandhi. En uno de los textos que leí, tengo varios textos de Gandhi, y en uno de los textos de Gandhi cuenta un testimonio muy hermoso, que es lo que ocurre cuando Gandhi va a Inglaterra a estudiar derecho. Ustedes saben, Gandhi entonces tiene una religión de India, ¿ya? Hinduismo. Toda su forma de pensar, su forma política, su forma religiosa, toda su filosofía ética proviene de su cultura eh, hindú, ¿ya? Ya vamos a conversar un poco de los libros sagrados en la próxima clase, pero quiero mostrarle este texto, este hermoso texto, que es el Bhagavad Gita. Ya, este texto es impresionante porque es un texto que tiene el sánscrito, está escrito en sánscrito, está transliterado el sánscrito, está traducido al español, y nos da su interpretación, el significado de este texto sagrado, ¿ya? Es una joya de texto que es parte de los libros sagrados de la India, ¿ya? ¿Y qué más mostrarle? Bueno, después la próxima clase le puedo mostrar algo más. Voy a volver a mostrar. Bueno, ¿y qué es lo que hace Mahatma Gandhi frente a los británicos? Gandhi se encuentra con el Nuevo Testamento de los británicos y les da un sermón.
Gandhi le da un sermón acerca del Nuevo Testamento a los británicos y le dice, si ustedes pusieran en práctica el sermón del monte que Jesús dijo y está escrito ahí en el Evangelio de Mateo, ustedes serían una nación completamente distinta de lo que son. Solo leyendo el Nuevo Testamento, les dice Gandhi, Gandhi no es cristiano, pero lee el Nuevo Testamento, conoce el Nuevo Testamento y al leerlo se encuentra con el Sermón del Monte de Jesús y le dice a los británicos, le dice, los reprende y les dice, si ustedes pusieran en práctica las palabras de Jesús, ustedes no serían el imperio que son, que lo que ha desbaratado el mundo, conocido y monopolizado por ustedes. Les da un tremendo discurso a partir del Sermón del Monte de Jesús en el Evangelio de Mateo. Muy bien, abro el micrófono para que puedan opinar, eh, qué les hizo pensar esta clase, eh, alguna pregunta, alguna opinión, alguna reflexión a partir de lo que hemos visto. ¿Quién se atreve? Pamela. Pastor, me llamaba la atención lo del último video porque me daba cuenta de que el proceso tuvo mucho que ver con, con la fe y con la religión de los pueblos, porque el que haya podido liderar para el proceso de descolonización este planteamiento de Gandhi y no otro, yo creo que la base fue las creencias que habían, el hinduismo y la separación después con Pakistán también fue por lo religioso, por lo radical de unos y por lo poco tolerantes de unos. Entonces me llamaba la atención eso al nivel que puede tener en los procesos políticos las creencias religiosas. No sé si a la altura de ahora, como está la sociedad ahora, se podría dar eso. Pero a principios de siglo me estaba dando cuenta que sí había un peso, sí había una importancia. Porque que Gandhi haya logrado liderar y no la lucha no violenta haya logrado poder tomar la iniciativa y el pueblo haya seguido esa iniciativa y no lo otro, era principalmente eso, yo creo. Y me llamaba la atención la importancia en esos procesos, incluso hasta en lo político, que puede tener la religión, la fe de los pueblos. Sí. Eso me llamaba la atención. Bien, muy bien. Si ustedes recuerdan o si ustedes han estudiado nuestros procesos de independencia, todos nuestros procesos de independencia han sido violentas, completamente violentas. En los procesos de independencia ha muerto mucha gente. Gandhi en pleno siglo XX, y con una filosofía y con una religión y con una moral más alta incluso que el propio cristianismo que practican las personas, logra hacer una independencia, logra hacer una liberación de todo un pueblo. El pueblo indio hoy día, ustedes saben, eh, tiene la mayor cantidad de habitantes en el mundo. Hoy día, 2025, la India tiene más habitantes que China. Sobrepasa los 1.430 millones de habitantes, están ahí parejitos con China. ¿Ya? Y Gandhi en el 47, de una lucha larga, ¿cierto? De una vida larga, logra la independencia de su país, del Imperio Británico. O sea, sacan el colonialismo y sacan al imperialismo inglés, lo sacan
no con las armas, sino con la fuerza de la fe, con la fuerza de una ética y de una filosofía que los lleva por medio de la no violencia, por medio de medios pacíficos, logra la independencia de su nación. Es extraordinario. Por eso es que el video dice, y lo sabemos, ¿cierto? Que Martin Luther King es un pastor bautista que aprende de, 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 de Gandhi, aprende de Gandhi. Martin Luther King hace una similitud entre esa forma de ver de Gandhi, la asimila con la fe en Jesucristo. La asimila con la fe en Jesucristo. Y Nelson Mandela, otro baluarte de cómo tiene que libertar a sus países en Sudáfrica, también con la mirada, con la perspectiva, con la metodología de un gran hombre como Gandhi. Muy bien, gracias, Pame. ¿Alguien más? ¿Qué les llamó la atención? ¿O qué no les llamó la atención? ¿O los dejó muy para adentro el contenido? Porque aquí hay varias cosas que son bien sabidas, ¿cierto? Son conocidas, ustedes lo han escuchado, lo han visto, lo han sabido. Le estamos tratando de dar un poquito de contexto a nuestra clase para poder comprender estas, estas, estas religiones del mundo, religiones del mundo, hacer la comparación. Por eso se llama la asignatura Religiones Comparadas. Muy bien, Marcos. Sí, profe. Ah, espera, tengo la cámara apagada. Ya. Sí, profe, a mí me quedé dando muchas vueltas respecto al enoteísmo y cómo éste aparece en la Biblia. Como en el Éxodo, por ejemplo, en Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? O también en el Éxodo 20, cuando dice, no tengas otros dioses delante de mí. Eh, entendemos que muy probablemente debido a su cosmovisión el pueblo estaba rodeado por politeísmo. Entonces se veían muy permeados por esto. Entonces, a pesar de que somos monoteístas nosotros, de alguna manera tenía que comenzar este cambio. Entonces, a lo mejor no podía ser tan radical y comenzó este enoteísmo a hacerse presente para demostrar que obviamente eh, Jehová, Yahvé, era el Dios entre los dioses. Pero no había caído, no me había puesto a reflexionar en qué tan presente está, como digo, o sea, hasta dentro de los mandamientos y yo personalmente no le había prestado atención, para mí era muy natural, pero claro, escucharon los salmos ya muy avanzados en la historia, claro, ahí se me hizo ruido, me hizo mucho ruido, entonces he estado casi toda la clase dándole vuelta a esto, Muy bien. porque son cosas que uno de repente va asimilando porque sí, solo porque sí, no lo cuestionas en ningún momento. No por dejar de creer, de perder la fe, pero por entender, claro, cómo se originó nuestra fe en los tiempos antiguos. Muy bien, muy bien. Esa es la idea, que nos haga pensar, que nos haga reflexionar. Eso quiere decir, Marcos, quiere decir que
la comprensión de Dios es progresiva. Mira, un concepto que ya hemos asimilado, pero que no lo hemos asimilado en su profundidad. Cuando decimos, cuando la teología señala que la revelación es progresiva, significa eso. Significa que la comprensión de Dios es paulatina en el tiempo. Que los hebreos del año 1000 antes de Cristo, los hebreos del año 1000 antes de Cristo, no pensaban en un Dios monoteísta. No pensaban en un Dios monoteísta. El Dios monoteísta se viene con el tiempo. Con el tiempo. Entonces, pero aparecen varios relatos sobre idolatría del pueblo. Ese mismo ejemplo donde construyen un becerro de oro. Entonces, en la historia del pueblo, la historia del pueblo de Dios, la historia de ese Dios a quien ellos entienden como Dios, lo entienden monolátricamente, lo entienden como un Dios entre los dioses. Entonces, mi Dios, Yahvé, es mi Dios, es más poderoso que el Dios del vecino. Entonces, cuando peleemos en las guerras, porque eran pueblos guerreros, y Dios los mandaba a guerrear, y nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de paz. Nuestro Dios es un Dios que prefiere morir en vez de ir a la guerra. Pero los pueblos antiguos pensaban que Dios los mandaba a guerrear, y como el Dios que los mandaba a guerrear era más poderoso que el Dios del vecino, entonces iban a ganar la guerra. Pero como Dios no cambia, y como Dios se presenta en Cristo como el Dios de paz, como el Dios de amor, como el Dios de la misericordia, entonces tenemos una revelación mayor que el Dios del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta, no? Entonces, nosotros a veces nos quedamos más con el Dios del Antiguo Testamento que con el Dios del Nuevo Testamento. Y ese es un principio hermenéutico, el principio hermenéutico es leer el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Muy bien. ¿Alguna opinión más? Estamos terminando la clase. Pastor, Sí, Pamela. perdón, me generó otra duda este comentario, porque me recordaba la generación que volvió de Babilonia. ¿Con qué Dios se encontraron ellos? ¿Qué Dios se les transmitió? Porque incluso dice que cuando leyeron las escrituras, cuando Nehemías leyó, lloraron porque nunca las habían escuchado. Justamente. Entonces, ¿qué Jehová llegó ahí? Entonces, ese Jehová, ¿cuál tenemos nosotros entonces? ¿El Jehová de antes? ¿El Jehová de la generación anterior? ¿O el Jehová que aprendieron los que llegaron de Babilonia? ¡Ay, quedé peor, pastor! Muy bien, No entiendo nada. Porque era una generación que dice que ni siquiera había escuchado. Exacto. Dice que incluso tenían que traducirle, tenían que irles explicando porque nunca habían oído. Justamente. Entonces, ¿esa nos llegó? Me genera la duda. Claro. Muy bien, va a quedar tema para la próxima clase, ¿se dan cuenta? Pero esa es la idea. La idea es que nuestra clase sea una clase de reflexión, que los invite a indagar, que los invite a que nuestro corazón y nuestra mente eh, pensemos que somos completamente limitados y que nuestro conocimiento es completamente pequeño. A veces nos presentamos como personas que lo sabemos todo y que no me tienen nada que enseñar. Y a veces nos presentamos que nuestras ideas y nuestros paradigmas están muy bien puestos y no tengo nada que cambiar. Entonces, aquí Dios nos quebra nuestros paradigmas. ¿Ya? Voy a leer un poco algo que escribió Marcos. Marcos dice, los mismos antepasados de Abraham, en Josué 24:2, dice, escrituras servían a dioses extraños, dice Marcos.
Entonces hay una herencia. ¿Qué tanto de sus antepasados heredó Abraham? ¿Pensaban que los dioses gobernaban territorios? ¿Eran dioses territoriales? Claro, claro que sí. Tenemos que pensar que estamos en tiempos antiguos, que la revelación y el saber no estaba tan expandido como hoy, ¿ya? Así que esta asignatura, como les decía al principio, es una asignatura muy hermosa, que nos entusiasma mucho, pero que sin embargo eh, puede llegar a ser muy profunda para nuestras vidas, puede calar profundo en nuestros corazones. Eh, y con esto termino, ¿no? Con esto termino. ¿Por qué piensan ustedes que, que de forma personal me he dedicado a la lectura y me he dedicado a, a este ministerio? Porque siempre pensé, desde joven, desde que entré al seminario, desde que el Señor me llamaba al ministerio, pensaba que yo no podía hablar de un Dios, solamente de un Dios cristiano. No podía hablar solo de un Dios que gobernaba en un límite regional. Siempre pensé que Dios era Dios universal, pero ¿cómo explicar al Dios universal desde la Biblia, desde el Nuevo Testamento? Este Dios universal, que está expresado en Cristo, pero que sin embargo este Dios universal de alguna manera se manifiesta en las religiones que estamos viendo. Sino de qué otra forma. Porque yo me pregunto, ¿Dios abandonó a todo el mundo? ¿Los dejó abandonados por miles y miles de años sin conciencia ni revelación de Dios en la otra cultura? ¿O Dios se ha revelado de manera muy distinta a la nuestra, pero se ha mostrado a ellos? Esa frase que también comencé la clase diciéndolo, el misionero siempre llega tarde, porque Dios ya está obrando. Entonces, Dios nunca, de ahí dice Pablo Muñoz, dice, Dios siempre se ha revelado, eso es. Dios siempre se ha mostrado al ser humano. ¿Ya? Dios siempre se ha mostrado al ser humano. Y no solamente a los occidentales, sino también a los orientales. Pero como lo desconocemos y lo queremos desconocer, entonces lo ignoramos. Y como lo ignoramos, no sabemos. Y como no sabemos, pensamos que todo es demonio. Los que creen, los que creen que las otras religiones son demoníacas nomás. ¿Ya? Son satánicas nomás. Esa es la cosmovisión más popular. Pero en este curso tenemos personas que están pensando en que Dios, este Dios hermoso, maravilloso, lleno de amor, lleno de misericordia, no solamente se revela a nosotros, sino que se muestra al mundo, de muchas maneras, hasta que ha llegado Cristo, hasta que ha llegado Cristo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Eh, es una alegría, como le decía, el profesor se entusiasma más que los estudiantes para poder entregarles la clase y deseo que el Señor les bendiga y les deseo que pueda inquietarle, aunque sea en algo, inquietarle. Usted, que si usted dijera, ¿saben qué? Voy a leer un poquito más de esto, o voy a abrir la Biblia en estas partes, o voy a continuar con este tema, me llamó la atención. Si logro despertar eso en ustedes y si el Espíritu de Dios los motiva para este saber de Dios en otras culturas, yo creo que hemos logrado algo. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos, queridas hermanas, y esperamos reencontrarnos con la India la próxima clase y bendecir al Señor, nuestro Dios, bendecirlo en todo.
Buenas noches a Eh, todos. buenas noches, un abrazo a la distancia, Hermosa clase. un abrazo a la distancia. Sigan pensando, sigan contentos, sigan gozosos, pero sigan Muy bien. inquietándose, sigan inquietándose. Que Dios les bendiga.